Amigos, gracias por mantener la sintonía con este espacio Despierta RD. Recibimos, como anunciábamos antes de la pausa, a Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, y desde ya uno pudiera decirlo, aspirante a la candidatura presidencial. Bienvenido, Guido. Buenos días. Buenos Niños, días. bienvenido, señor y Mazara, el satisfecho hijo del después Moreno. y de Carmen. Sí, de doña Después Carmen. después de escuchar un calificativo desproporcionado de que yo soy controversial y las medias de quien lo dijo, yo siento Lo que entendiste todo. no hay mayor controversia esta mañana que Tú esas sabes, yo soy de medias. derecha y tengo una ¿Un media dólar? de $1. Ok. No, Tú eres, ese, tú no, eres ese un con hombre de 100. izquierda, Sí, sí, pero, lo reivindico. pero come McDonald's ¿Y y quién te todo ha eso. dicho que las valoraciones ideológicas están Ah, conectadas con el estómago? ah, El ok. político que Ahí no hay hizo ni izquierda ni mayores... derecha. No, eso es una concepción chauvinista de las ideas. Ujú. El político que hizo mayores reformas ideológicas Ey, en Francia fue François Mitterrand. sí, Ujú. sí, ¿Qué amigo de tenía, Peña qué Gómez. tenía que ver sus ideas con la forma de vestir? Yo pienso que Barack Obama es un político liberal y progresista y no anda andrajoso. Claro que no. No conecte las ideas con la forma de la gente andar vestido. Bueno, No usa Converse. Cuando jugaba baloncesto, sí. Ah, ok, Guido, bien. quiero entrar en materia política, sobre todo porque hay muchos temas que tratar contigo, siempre son productivos. Cuéntanos de esto. ¿Ya decidiste aspirar a la candidatura presidencial dentro del Partido Revolucionario Moderno, a pesar de que tú sabes de que hay una corriente que está aupando la reelección del presidente Luis Abinader, que naturalmente le competen, tiene acceso, está vinculado a 2 años, tiene la disponibilidad? Cuéntanos de esto. Ok. Miren, gracias, repito, por la invitación. Un partido democrático es el que recrea el sentido de la competencia. Y aunque nosotros venimos del partido histórico PRD, donde el desbordamiento en la etapa de competencia generó mucha insatisfacción en la sociedad, tenemos que no renunciar a esas prácticas de pluralidad. Y en mi partido, el próximo año, de conformidad con la ley electoral, está pautada la celebración de un proceso convencional, donde las bases de la organización, mediante el voto, van a determinar qué candidato prefiere. En esa dirección nosotros estamos caminando todo el país, el exterior, en el interés de hacer los planteamientos del lugar sin obstruir, dificultar o generar algún tipo de incidente insensato respecto a la política del gobierno, porque yo no creo que nadie crece dificultando el buen funcionamiento del gobierno. Ni lo hacemos desde el punto de vista de la militancia ni como ciudadanos. Lo que sí somos enfáticos es ir de la crítica a la propuesta respecto a temas esenciales, porque yo siento que la organización necesita una propuesta de carácter presidencial que apuesta al cambio de verdad y que sobre todas las cosas nos comprometamos a diseñar políticas en materia económica y social que incluyan a los sectores históricamente excluidos. Porque hay factores en estos 2 años que hay que reconocerlo como acciones positivas, pero siento que en materia económica y social los dominicanos, las dominicanas están sintiendo los impactos de un proceso inflacionario que no es propio de República Dominicana. Pero antes de usted entrar conmigo, el último corte de noticias hablaba de un componente, la inseguridad. Es decir, a los ciudadanos hay que garantizarle que la gestión pública diseñe acciones que de una forma u otra ellos sientan que el cambio le ha llegado. Por eso estamos presentando una propuesta hacia lo interno del partido en la intención de ganar la convención y posteriormente construir los alegatos fundamentales para que el país apueste a una presidencia cercana a la gente. Guido, en ese proceso se han hecho mediciones, se han hecho encuestas, y una de las que se publicaba en estos días hablaba de, ante la pregunta, ¿quién usted quiere que sea el candidato del Partido Revolucionario Moderno? Luis Abinader, evidentemente, como presidente de la República, se mantenía en una buena posición, primer lugar, 50 y tanto por ciento. Seguía David Collado, estaba tu persona en tercer lugar, luego Carolina Mejía, y si no me falla la memoria, José Ignacio Paliza. ¿Se refleja eso? ¿Es así como refleja esa encuesta la realidad cuando sales a las calles? Sabes que yo, frente a comunicadores, voy a ser lo suficientemente protocolar para decirle a ustedes que las encuestas en esta época de la posverdad
constituyen más elementos promocionales o de relaciones públicas que retrato de la actual realidad social dominicana. Yo voy a hacer un ejercicio porque yo respeto a todas las encuestas. Si nosotros ganamos las elecciones con 52%, resulta irracional que 3 años después el presidente incremente sus simpatías cuando hay acontecimientos en el orden social y económico que evidencian un nivel de impugnación en segmentos importantes de la población. Yo me voy a circunscribir, a hacer una lectura rápida de la situación social del país. En Europa, los 2 únicos gobiernos que han ganado reelección en un proceso de inflación, que es un impacto de carácter internacional, han sido Macron en Francia, y más que la victoria de Macron era el interés de que Le Pen no pasara, y en Portugal. Después todo el mundo ha perdido. Los resultados electorales en Chile, en lo que va del año, ¿qué fueron? Ganó Boric, pero había una crisis, una inflación. Colombia, recientemente, el país más desigual. Honduras, un proceso de empobrecimiento. Es decir, los pueblos, sin importar la nacionalidad, tienen una propensión a reaccionar en igualdad de condiciones cuando los elementos fundamentales de su situación del día a día se empeoran. Quizá la discusión de nosotros aquí es muy cómoda. Nosotros somos 4 náufragos sociales, ¿no es verdad?, que hemos podido sobrevivir en el país. Pero cuando yo lo remito a cifras estadísticas creíbles, como las que reporta el Banco Central, yo puedo dar este tipo de información. El último semestre del año, la canasta básica representaba 40.444 pesos. Y aunque ha existido un deslizamiento breve de la inflación, corto, de 9.58 a 9.35, el deslizamiento de la inflación, repito, corto, no ha significado una disminución sustancial de los recursos que necesita la gente para la canasta básica. Y aporto, en este último mes se ha transformado en 2.000 pesos más, es decir, los dominicanos necesitan 42.000 pesos para la canasta básica. En ese mismo orden, yo quiero consignar que es un tema que a largo plazo se ha discutido en el país, el tema del endeudamiento. El 16 de agosto del año 2020, la deuda dominicana en dólares, incluyendo el pago de las amortizaciones, representaba 40.444 millones de dólares. Solo en 2 años se ha disparado un 28%, estamos en 51%, con una gravedad. Y es que en todos los países donde los procesos de endeudamiento ponen algún tipo de presión en las recaudaciones, nunca pasan el 10%. Aquí representa el 24.5%. Es decir, nosotros tenemos un proceso inflacionario y una profundización en el proceso del endeudamiento. La calidad de vida del ciudadano se ha disminuido sustancialmente. El poder del salario se ha reducido un 10%. Y eso toca a los quintiles más bajos y los niveles más altos. Por ejemplo, en un país donde el 35% de la población oscila en salarios menores de 30.000 pesos y el otro 35% no rebasa 40.000, cuando te dice el Banco Central que tú necesitas 42.000 pesos para suplir tu canasta básica, hay un problema de orden práctico en Guido, el país. ¿es necesario ahí un aumento general de salario o un aumento en el sector privado salarial y que el gobierno también reajuste los salarios? Mira, yo pienso, estoy de acuerdo, porque se presume que los niveles de inflación impactan en el salario. Lo que sí yo creo es que el gobierno tiene que diseñar una política que combine la acción de subsidios, que yo estoy de acuerdo, porque los procesos de inflación impactan terriblemente a todos los sectores, pero a los más pobres de más. Muy fuerte. El gobierno ha invertido 42.000 millones de pesos en políticas de subsidio. Yo lo celebro. Ahora, las políticas sociales, cuando tú la comparas con la anterior administración, han pasado de 7% del PIB a un 9% del PIB. Al final de la jornada, tú sabes que los programas sociales se constituyen en freezer de pobres. Porque no generan iniciativas para la gente saltar de esos niveles muy bajos en la pirámide social a otras instancias. Yo creo que el gobierno central tiene que hacer un mayor énfasis en una mejor distribución de la inversión. Y cuando se distribuye mejor la inversión, hay aspectos que sí colindan con el desarrollo de ámbitos que en la economía dominicana están desfavorecidos. Te doy 2 ejemplos. Yo hubiese preferido en este proceso de vacaciones, yo no sé cuál es el estatus de sus hijos, pero en un país donde tú comparas con América Latina el nivel de desempleo en los jóvenes, en América Latina es 19%, entre 18 y 34 años, aquí es 29%. Yo hubiese preferido amplísimos programas
para los jóvenes en estos 3 Una meses. especie de campamentos. No, yo hablo de los programas donde los jóvenes vayan de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuántos recursos necesita el Ministerio de la Juventud o el Ministerio de Deporte Para tenerlos para entrenando. establecer campamentos deportivos en todo el territorio nacional? Alejar a nuestros jóvenes de las esquinas y de los niveles de conflictividad y provocar que ingresen algún tipo de salario. ¿Cuántos jóvenes de la periferia urbana podrían estar trabajando en coordinación con el Ministerio de Educación en la construcción de escuelas, reparación de pupitres? ¿Cuántos jóvenes del país podrían estar trabajando en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente para la limpieza de cañada, de ríos? Es decir, generar toda una activación de los sectores que han sido históricamente excluidos. Y otro componente que yo creo que sí vale la pena reflexionar con mucha responsabilidad, y es lo siguiente: en el país tenemos que trabajar profundamente en que el empleo que se genere en los próximos años no sea un empleo con las características de la última década, sector informal de la economía o sector gubernamental, que son empleos que tienen baja calidad y bajo salario. Es por ahí que yo pienso que el gobierno tiene que empujar una política de reinserción de la dinámica económica Entonces del hay país. una cosa, retornando a la pregunta anterior que te hacía sobre tus aspiraciones y la respuesta que dabas sobre los procesos del mundo que ha llevado a casi todos los países que han tenido celebrado elecciones en estos últimos 2 años a que pierdan, los que han intentado reelegirse. ¿Qué tú apuestas? ¿A que el presidente Luis Abinader no va a reelegirse? Porque para tú ser candidato, o él no va, porque del PRM, o pasa algo, porque si él va y pierde, se supone que entonces tú no llegaste. La historia más reciente demuestra que solo el partido gana cuando la misma organización plantea otro candidato. Ok, entonces... Antonio Guzmán, O sea, Jorge Blanco. Es válida la reelección de partido, más no de candidato en un contexto como este. Cuando fracasamos fue porque Hipólito, desde el poder, intentó ser candidato de nuevo. Sí. Entonces, ¿qué yo siento? Que nosotros, bajo ningún concepto, podemos aspirar a la desgracia de la gestión gubernamental. Sin embargo, hay aspectos de la gestión gubernamental que tienen que ser profundamente mejorados. Un partido político gana cuando tiene su aparato organizacional integrado, compacto. Y ustedes tres saben, como el país, que hay amplísimos niveles de crítica respecto de la inserción del partido, en términos organizacionales, sí, a la dirección del Estado. Yo, por ejemplo, estuve este fin de semana en la periferia de Santiago. Le preguntaba a los compañeros, y la gente se siente tan insatisfecha. Con el partido. Hay una familia de una regidora muy ilustre, que tiene 12 años siendo la vocera del partido, en el viejo partido, en la sala capitular, y actualmente, que en esa casa generan 4 millones de ingresos mensuales porque tiene a la familia, a los hijos, a los cuñados, a los sobrinos nombrados. El resto del partido, fuera del gobierno. Si tú me vas a San Francisco de Macorís y va al despacho de la gobernadora, los compañeros me decían que están insatisfechos porque sienten que la asistente de la gobernadora es una dirigente del PLD. Entonces, ese tipo de situaciones ha ido convulsionando. Si tú te vas a las demarcaciones del exterior, yo anduve el mes pasado en Frankfurt, Madrid, Barcelona, Valencia, Luxemburgo, Bruselas, Milano. El 90% de los compañeros y compañeras Yo está estaba visitando fuera. a los compañeros que están Sí, claro, fuera. construyendo la estructura organizacional del partido. Y no, entonces tuviste Baleares por ahí, esa zona. No, no me tocó esta parte. En la segunda ronda voy a ir. Guido, Avísame, son- te son voy a tre- mandar a tomarte un 300 café y con tantos amigos. mil dominicanos que viven en esa parte de toda Europa. Pero ¿cómo Sí. tú esperas, perdóname Gilbert, cómo tú esperas que el partido, que es la base por la que tú estás apostando, que te elija, te apoye, si internamente hay figuras del partido que están dañando a otras figuras del partido? Que prácticamente la oposición se está dando No, porque interna. en el partido hay que apostar al cambio dentro del cambio. Yo siento que la mejor forma de incorporar la mayor expresión organizativa de los compañeros y compañeras es construyendo una opción presidencial de gente que los conozca a ellos. Los compañeros me dicen a mí, mira Guido, es que yo voy a cualquier institución y no me conoce nadie. Dirigente histórico del partido. Pero además, nosotros los tres provenimos de sectores sociales que conocemos la palabra carestía, Totalmente. dificultad. Totalmente. En la geografía mental de muchos funcionarios, la Eso no noción de existe. escasez está a 1000 kilómetros de su realidad. Ahí. eso es verdad. Entonces, interpretar los problemas del día a día de la gente, repito, antes de ingresar a la conversación,
el robo, el atraco. Eso es parte de nuestra realidad. Entonces, cuando tú diseñas políticas públicas cercanas a la gente, tienes que entenderla porque los padecimientos tuyos están conectados con esa realidad. No quiero introducir el debate tradicional de popis o no popis. No lo quiero hacer porque procura mucha gente malentender que el viejo Marx hizo una contribución importante porque asimiló de que la lucha política expresa confrontación de clases. Sin embargo, yo le quiero invitar a ustedes que lo hagan como ejercicio. Y nadie tiene que sentirse mal por su origen patrimonial. Pero el 90% de los funcionarios que deciden sobre políticas públicas no provienen de los sectores que la base social es fuerte del Partido En Revolucionario este Moderno. gobierno, el 90% de los funcionarios que deciden política pública no conocen la palabra carestía de haberla vivido. No, pero si tú agarras 5 o 6 funcionarios del gobierno, yo no quiero personalizar. Pero hazlo, No, porque no, pero eso no es bueno para la discusión, No, ok. porque son compañeros de partido. Aleatorio. Pero tú lo dices, ¿verdad? Tú para a cualquier funcionario le dices, ven acá, vamos a la Francisca Villapesa. Ven, ¿Y dónde Maneja está tú, eso? ven. sin No. Waze. Te dicen, ¿dónde está eso? prende el carro, Sí. Sí. vamos allí. Sí. Bien. Tú vas a los Alcarrizos, Sí. le dice otro, prende el carro, vamos allí. Sí. ¿Verdad? Tú vas a San Cristóbal, le dice, compañero, prende el carro, venga aquí. Entonces, ese nivel de desconexión Sí. a veces provoca que no abordemos con mayor certeza los problemas. Yo escucho compañeros, funcionarios que dicen, no, que los compañeros son impacientes. No, 2 años. tenían 16 Impacientes, años 2 fuera, años. 16 años fuera y 2 ahora. Claro. Entonces, frente a eso, Por nosotros lo vamos... regular, quien dice eso está en el gobierno. Totalmente. Entonces, frente a eso, yo creo que es importante construir ese nuevo lazo de relación con la dirección media y la base del partido. Guido, esa es una situación delicada. Garantiza ese punto que acaba de señalar, que es un punto políticamente para el PRM en este momento negativo. Esto puede mejorarse para poder vender un proyecto de reelección exitoso del PRM. Y en segundo lugar, quiero que me evalúe este choque entre doña Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso. Una por darle apertura a la investigación a Donald Guerrero y otra que no. Mira, vamos por parte. Sí. La mejor forma de mantener el partido en el gobierno es generando 2 ámbitos importantes de la gestión pública. Satisfacción de que las políticas públicas mejoren sustancialmente el nivel de vida de la gente, se sienta en el estómago y en los bolsillos, aunque parezca primitivo mi argumento, pero es así. Es correcto. Y en segundo lugar, que la dirección media y la base del partido se sienta mucho más cercana, no solo del empleo, sino del buen trato, de la aproximación. O sea, si tú te paras en la Romana, pero ¿cómo es posible que Libanesa haya muerto, una dirigente histórica, y ningún dirigente del partido fue, le dio seguimiento? Felicia en Guayubín, está tirada en una cama, nadie va, la contacta. Entonces, ese tipo de detalles son fundamentales, importantes. Pero yo te estoy diciendo que Baleares, toda la zona de Baleares, está dirigida por un PRMista que tiene 40 años, que estuvo al lado de Peña y demás, no tienen un solo trabajo. Y están reclamando porque se toparon con paliza en Fitur y no han podido hacer nada. Pero oigan una cosa, ustedes son personas muy inteligentes. ¿Por qué ustedes creen que no hicieron un proceso de convención, voto universal, directo y secreto? Por el temor a las bases. Porque ellos sabían que era un desquite. Entonces, frente a eso, tú no puedes vivir manipulando los procesos democráticos, diciéndole a la gente, vote por nosotros en las elecciones nacionales, pero no participe en el proceso de elección del partido. 1. 2. Lo de doña Jenny Miriam y doña Jenny. Sí. Mira, la información que yo tengo es la que he visto en los periódicos. Pero yo pienso que entre ellos, si existe algún tipo de dificultad, todos tienen la madurez, la ponderación y la racionalidad de saber de que el nivel de prestigio que ha conseguido este Ministerio Público, pero fundamentalmente los 3 que en la jerarquía del Ministerio Público son de mayor trascendencia, ha sido el resultado de una visión de conjunto y una actuación coordinada. Ojalá, si existe algún tipo de dificultad, se encauce correctamente porque el país tiene muchas expectativas de cómo transita el Ministerio Público correctamente. Guido, el expresidente Leonel Fernández decía en su artículo del pasado lunes que cualquier gobierno en una época como esta debe gobernar pensando en el estómago y en la pobreza. Lo decía así mismo en su artículo. Una frase que aquí se critica mucho siempre, que mientras los gobernantes estén gobernando pensando en el estómago y la gente votando pensando en la barriga,
hay problemas. ¿Es eso lo que le ha faltado al PRM en alguna medida, que lo capitaliza la oposición política? Pero es que no solo el doctor Leonel Fernández, Juan Bosch, que fue un maestro de la democracia en el país después de 31 años de enclaustramiento, habló de las tres calientes. Es decir, la discusión económica y social de los grandes temas es materia de las élites, del 5, el 6, el 7 o el 8%. Él nos ganó las elecciones del 2004 con una frase: ¿quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió los pollos? En el marco de una inflación producto del hoyo bancario. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un mayor ejercicio de atención sobre los sectores más frágiles de la economía dominicana, porque donde los impacta es en el bolsillo y en el estómago. Y es evidente que el doctor Fernández Reina tiene un razonamiento producto de su experiencia de 3 periodos consecutivos, pero yo siempre he creído que el sujeto fundamental de una transformación de toda sociedad es la gente. Y mientras los artículos de primera necesidad nos están dando en el corazón a la mayoría, habrá problemas de simpatías del gobierno. Tú estás viendo encuestas. ¿Cómo tú estás marcando? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Sí. Y además respeto a la que tiene un efecto propagandístico. Sí. Porque antes Pero hasta en esa sales bien. Antes podían utilizar la acción de esquivarme o ignorarme, pero ya no pueden. Danilo y Abinader se encontraron donde estemos y hablaron largo y tendido, más allá de lo cordial incluso para algunos. Eso es normal que los políticos se reúnan. Yo lo que me siento es un poco extraño las argumentaciones que usan, porque cuando yo me junto con Leonel Fernández hablamos de libros. Y siempre hay un escarceo. Cuando se junta Hipólito y Danilo no hablan de libros. Nadie dice nada. Y es normal. ¿De qué hablan, Guido? No sé. Y es normal. Ninguno de los dos son muy ávidos de lectores. Es normal que si se encontraron un gesto de solidaridad para Temo Montaz, que aprovecho la oportunidad para reiterar mi solidaridad por la muerte de su madre, conversen. Eso es normal, señor. Bueno, Guido, gracias por Mira, habernos salúdame acompañado. a Félix Luna si lo ves por ahí. Gracias por habernos, Gracias, señor Mazara, acompañado esta mañana en Despierta RD. Hermano Escucharon mío. ustedes los planteamientos de Guido Gómez Mazara, el hombre que aspira a la presidencia, o más bien a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, y es un dirigente importante de esa organización política. Mañana, si Dios lo permite, nos reencontramos 6 de la mañana, Telecentro, Canal 13. No se mueva, siga con la programación de este canal. Despierta, despierta.